Vamos a ver un préstamo con amortización anticipada. El enunciado dice así: sea un préstamo con las siguientes características. Principal, 600.000. Duración 10 años, términos amortizativos mensuales constantes, tipo de interés nominal 6%, y al final del cuarto año se entrega una cantidad adicional de 100.000 euros en concepto de amortización anticipada. Calcular la nueva mensualidad en el supuesto de que el préstamo no altere su duración. Por el método 1, lo que vamos a hacer es, sin necesidad de hacer el cuadro de amortización, vamos a calcular esa cantidad. Ponemos los datos, principal, los años son 120 meses, tipo de interés nominal que es el J12, calculamos el I12 que es el 0,5%, tenemos la cantidad adicional de 100.000, sabemos que se paga en el mes 48 y que restan 72 meses. Lo primero que hacemos es plantearlo. Tenemos aquí el gráfico y lo que vemos es un préstamo francés donde se paga una cantidad a constante. Lo que sucede es que justo en el mes 48 vamos a pagar una cantidad adicional X. Lo primero que habrá que hacer es calcular quién es A para poder calcular quién es C48, que es el capital vivo en ese momento, y a partir de ahí ya le restaremos los 100.000 euros. Calculemos A. A se calcula con la función pago porque es un préstamo francés de la forma habitual. C48 se calcula con VA porque aplicamos el método prospectivo, mirando hacia el futuro, para calcular el capital vivo. Llegado a ese punto, calculamos C48 menos X. A esos 401.935,39 le restamos 100.000 euros, con lo cual tendremos el nuevo capital vivo en ese momento. Y ahora recalculamos el préstamo. La nueva mensualidad que se pagará en los 72 meses restantes será A'. Para calcular A', también utilizamos la función pago y lo que hacemos es utilizar como tasa pues la tasa mensual, no hay otra, número de periodos 72 meses que son los que restan, y como valor actual vamos a indicar la celda F18, que es precisamente la que hemos calculado, que son esos 301.935,39. Esto es el capital vivo en 48, pero después de haber entregado los 100.000 euros. Con esos datos obtenemos la nueva mensualidad, que es A'. Este sería el método 1. Si nos vamos al método 2, pues la idea es hacer el cuadro de amortización, pero en este caso lo vamos a hacer de una forma ligeramente diferente. Primero vamos a indicar una nueva columna adicional que sería amortización anticipada. La designamos con AA, 2A mayúsculas, y en esa columna de amortización anticipada, en el mes 48, es cuando vamos a indicar los 100.000 euros, y ahí cambiará la mensualidad. De momento vamos a quitar los 100.000, no los vamos a poner. Y esa celda la vamos a poner con un color rosa, por ejemplo, para saber que luego ahí habrá que poner los 100.000 euros. Y el cuadro, donde va a cambiar respecto a un préstamo francés normal, es en la mensualidad. Esta es la fórmula fundamental que hay que estudiar. Observar que tengo una función pago más la celda H29, que es la aportación adicional que se haga. En caso de que no se haga nada, pues estará vacía la celda y por lo tanto sumará 0 y no altera. Pero en caso de que haya una cantidad, como luego pondremos los 100.000, se añadirán. Lógicamente, si tienes una mensualidad que se ha incrementado, todo ese dinero que se incrementa se convierte en amortización. Por lo tanto, vamos a poner las fórmulas de la forma correcta. El núcleo de la cuestión está aquí, en la función pago. Esta función es diferente a la habitual. En un préstamo francés, recordemos que todo iba con dólares y luego copiábamos, porque era una mensualidad fija, constante. Pero aquí hacemos una variante.
La celda C20, que es el tipo de interés mensual, sí la ponemos con dólares, pero luego el número de periodos los vamos a poner de la siguiente forma. Vamos a calcular, mediante esta formulita sencilla, cuántos meses quedan, para que al copiar hacia abajo nos vaya dando los que quedan. Inicialmente, cuando estoy calculando el mes 1, quedan todos, quedan 120 meses. La fórmula tiene que ser 120 menos la celda B28. Observar que B28 es este 0 de aquí y que está desfasado una fila hacia arriba. Esto es, estoy diciendo 120 menos 0, que son 120. Cuando esto se copia hacia abajo una, ya serán 120 menos 1, 119, y así cada vez un mes menos. De esta forma, mediante esta formulita sencilla, estamos indicando a la función pago los meses que quedan en todo momento. Y aquí, en lugar de poner el principal con dólares, como hacíamos otras veces, lo que vamos a indicar es el capital vivo del periodo anterior sin dólares, para que se recalcule siempre sobre lo que queda pendiente por amortizar, lo que debemos al banco. Por lo tanto, es muy importante darse cuenta de cómo funciona la función pago en este caso, que además será la estructura muy similar a la que utilizaremos cuando veamos préstamos a tipo variable. La única diferencia es que además variará el tipo de interés y no como en este caso que le tenemos fijado con dólares. Esa celda se copia hacia abajo y vemos que está recalculando en todo momento y está dando siempre la misma cantidad, 6.661,23. En el momento en que metamos aquí una cantidad, vamos a poner aquí, por ejemplo, que metemos 5.000 euros. Rápidamente esto se recalcula. Los 6.000 y pico que venían siendo constantes, justo en el instante 4, que es cuando he metido esos 5.000, incorporan los 5.000 y pasan a ser 11.661,23. Y luego la propia dinámica de la hoja, tal como están las fórmulas puestas, hace que la mensualidad se recalcule ella sola. Observar que ha disminuido la mensualidad respecto a la previa. Antes eran 6.661,23 y ahora ha bajado. Son 6.604,32. ¿Por qué ha bajado la mensualidad? ¿Por qué ha disminuido? Pues disminuye porque al haber amortizado 5.000 euros, lo que debemos al banco es menor. Observar además que esos 5.000 euros se han convertido íntegramente en amortización. Se ve aquí muy bien que la amortización venía siendo de 3.000 y pico y de pronto aquí es 8.000 y pico. ¿Por qué? Porque esos 5.000 euros enteros han ido a parar a la amortización del préstamo. Muy bien, quitemos los 5.000 que no corresponden según el enunciado y pongamos aquí en el mes 48 los 100.000, que es lo que estaba previsto. Y vemos perfectamente cómo esto cambia. De la mensualidad que veníamos pagando, que son 6.661, pasamos a una mensualidad de 5.003,94, porque esos 100.000 euros han ido completamente a la amortización. Aquí vemos la amortización, aquí vemos la mensualidad que veníamos pagando, que la vamos a poner de color amarillo. Aquí en este momento observar que es cuando se incrementa la mensualidad, y aquí y hasta abajo la mensualidad es constante pero de otro importe. Se ve perfectamente el efecto que han tenido esos 100.000 euros de amortización anticipada, que sin reducir la duración total del préstamo, lo que ha hecho es reducir la mensualidad. Pues este es un préstamo con amortización anticipada resuelto por dos métodos.